¿Qué onda? ¿Me extrañaron? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Creando como una tostada. Un nombre que estoy pensando si cambiar o no, porque ustedes siempre van a ser mis tostaditas. El símbolo de la tostada es algo que me mega representa, pero siento que está un poco largo el nombre, o soy yo sola. Ahora sí, ¿cómo están tanto tiempo? Me fui, desaparecí de lo que es podcast. La verdad es que estuve con muchísimo trabajo. Siento que les estoy dando una excusa bastante genérica, pero la verdad es que 2025 fueron 6 meses de no tener trabajo. O sea, hice 2 proyectos grandes, pero que me tomaron muy poco tiempo, entonces... Y los últimos 6 meses que fueron trabajar como nunca en mi vida he trabajado y al mismo tiempo tener y pasar un proceso personal muy fuerte que fue el fallecimiento de mi abuela, que viene a ser un poquito el pie para la temática de hoy, para quizás mi búsqueda de la temática de hoy. Hoy les traigo el existencialismo, esta corriente filosófica. Siento que es re loco que yo venga con esto porque siento que no tiene nada que ver con lo que veníamos haciendo, que quizás si ustedes indagan en mis redes es mucho más relacionado a moda, es mucho más relacionado a dirección creativa, pero si profundizamos creativamente nos encontramos con muchísimas ramas filosóficas. A mí me gusta mucho la filosofía. Si se escucha el ventilador de fondo es porque estamos en 29 de enero, acabo de vivir los 3 días más, o la semana mejor dicho, más calurosa que he vivido en muchísimo tiempo. Por eso, si se escucha el ventilador de fondo, sepan entender. Bueno, ¿qué es el existencialismo? Arranquemos por ahí. El existencialismo es una corriente filosófica que dice que la existencia precede a la esencia. ¿A qué vamos con esto? A que primero existís y después adoptás una esencia. Siento que para entender mejor esta frase es necesario entender qué es la esencia. Y algo que me pareció muy loco, que para los que me siguen en Instagram están viendo que estoy dibujando un rostro. Y cuando llegué a la zona de los ojos, me pasó que sentía que no estaba captando la esencia de la persona que estaba dibujando. Y esto es algo que suele pasar mucho cuando uno dibuja un retrato, cuando dibuja el retrato de su padre, de su abuelo, de su madre. Como que lo ves, se nota correctamente a nivel figurativo, a nivel proporcional, a nivel, no sé, todos los tecnicismos del dibujo, pero no tiene esa esencia que solo nosotros conocemos de esa persona determinada. La esencia se entiende como el conjunto de características de algo, ¿no? Como... Voy a darles un ejemplo con una taza. ¿Qué características tiene algo para que sea una taza? Tiene que ser hueco, tiene que contener líquido y hasta te diría que tiene que tener un asa. No siempre tienen un asa, pero si le quisiésemos agregar algo más, tiene que tener un asa para no quemarte. La esencia tiene que ser de característica universal. O sea, todas las tazas tienen mínimo que contener un líquido y quizás hasta te diría mantener cierta temperatura de líquido para que se pueda caracterizar como una taza. Ahora, si yo a esa taza le hago un agujerito abajo y le saco el asa, se convierte en una maceta. Pierde su esencia de taza y se transforma en otra cosa. Ahora, cuando tratamos de decir que los humanos tenemos una esencia, ahí hay una cuestión un poquito más compleja. Aristóteles decía que todos los humanos, lo que nos caracteriza, lo que nos marca esencialmente es que los humanos razonan, tienen el poder del razonamiento. Entonces, para Aristóteles, esa era la esencia humana. Ahí es cuando entra la corriente filosófica del existencialismo. Viene de la mano de Jean-Paul Sartre y su mujer, Simone de Beauvoir, también una mujer increíble y una filósofa alucinante en cuanto a lo que es el existencialismo y, bueno, pensamientos en general. Como todas las corrientes filosóficas del momento, el existencialismo podía ser religioso y podía ser ateo. En el caso de ellos dos, ellos eran existencialistas ateos, que siento que es una bajada, por lo menos pienso yo, más realista, porque no depende de lo divino. Sartre decía que la existencia precede a la esencia. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que primero existís y después adoptás una esencia. Entonces, esto viene a decirnos un poco que nosotros somos como nuestro propio proyecto y nuestras decisiones moldean nuestra esencia. Ahora, esto es un pensamiento bastante revolucionario para la época porque estamos hablando de que todo se asociaba a lo divino, todo era por el propósito de Dios. En cambio, cuando vos entendés que sos un humano común y corriente y que todas tus decisiones moldean tu esencia individual, más allá de que uno habla de que la esencia es universal, también tenemos esta esencia individual que nos convierte en parte de la humanidad. Ahora, este pensamiento carga toda la responsabilidad de la existencia en los hombros de los individuos. Entonces ahí imagínate que entran todos, yo me imagino como esta escena de Bob Esponja donde todos corren con el cerebro prendido fuego. Bueno, siento que es un poco eso. Amo mis referencias.
Soy una chica de referencias. Con eso viene una gran angustia. Trae como esta cuestión de, ok, yo misma tengo que definir quién soy. Y esa libertad desmedida de vos tener el poder de definirte a vos mismo y que no esté asociado a algo biológico, no esté asociado a algo divino. Y bueno, nada, depresión. Me acuerdo que en un capítulo, no sé si fue en el primero o si fue en mi anterior podcast, porque tuve otro podcast en un momento, yo hablé de que en un momento de mi vida yo tuve una crisis existencial. Y cómo yo asociaba que las crisis existenciales son duelos y tienen las etapas de los duelos. Entendiendo ahora la mirada del existencialismo, cuando vos tenés una crisis existencial, comenzás a sentir una gran angustia, una angustia inmensa que te da mucha tristeza, y entonces, al ser un tipo de tristeza muy determinada, se convierte de alguna manera en un proceso de duelo. De la muerte de ese anterior yo, que no nos gustó el tipo de decisiones que tomó para convertirse en la persona que era en ese momento. Ok, yo ya no quiero ser esta persona, tengo que comenzar a decidir distinto, tengo que reconfigurar mi toma de decisiones para convertir mi esencia en una esencia totalmente distinta a esta que estaba teniendo hasta el momento. Como les conté al principio del podcast, este capítulo viene un poco de la mano del fallecimiento de mi abuela. Porque obviamente cuando perdés a alguien que amaste tanto, hay un proceso enorme de tratar de buscarle el significado a la vida. Yo entré en un temor, en un momento que yo ya lo había tenido anteriormente con la depresión que sufrí hace unos años. ¿Para qué existimos? ¿Con qué propósito existimos? El fallecimiento de mi abuela vino más que nada a recuestionar esta pregunta que yo ya había dejado abierta en un momento. Entramos en esta de ¿para qué vivo si las personas que amo ya no van a existir? ¿Para qué vivo si no cumple una misión esencial en la civilización? En todo este proceso que yo estaba teniendo de tenerle este miedo a la vida, al existir básicamente, y también a el ya no existir. Pienso en base a mis propias experiencias que al sufrir una depresión profunda, algo que te da cierta seguridad es entender que podés dejar de existir cuando vos quieras, por así decirlo. Sé que es un tema delicado, así que por favor, si toca fibras sensibles, les pido que se salteen por lo menos un cuarto de este podcast, o que vayan a escuchar otro de Criar como una tostada. Continuemos. Cuando vos entendés que podés dejar de existir, hay un poder bastante contradictorio, porque si todos tenemos eso presente a lo largo de nuestra vida y lo entendemos, ¿por qué todos decidimos no hacerlo? ¿Por qué todos decidimos existir? En todo este momento de mi vida paso bastante del duelo de mi abuela y me voy a elegir un libro para llevarme a la playa. Cambió totalmente la narrativa. En esa que voy a elegirme un libro, me elijo un libro japonés que es Dorayaki, que si vieron mis redes hablé de este libro, que es de Durian Sukegawa. Los japoneses en general tienen muchos temas relacionados a la vida y a la muerte. Si ustedes van a ver anime, o si ven anime, van a entender que ellos piensan mucho alrededor de esto. Por algo tienen una de las tasas más grandes de, creo que si lo digo, YouTube me baja el video, bastante grande de las personas que quieren dejar de existir, por así decirlo. Entonces, cuando yo elijo un libro japonés, entiendo que voy a leer algo que va desde la reflexión, de ser bastante contemplativos, y desde un punto bastante existencialista. La verdad, son bastante existencialistas ellos en general. Cuando yo elegí este libro, pensé que iba a ser una lectura ligera, porque la verdad es que es un libro que no debe tener ni 300 hojas, y que además iba a tratar sobre un drama entre un joven y una mujer mayor, que yo entendía que eran amantes cuando me lo compré. Ahora, cuando arranqué a leerlo, entendí que no trata sobre eso, que es un libro mucho más profundo, que es un libro que trata sobre un joven que perdió a su madre en algún momento, que perdió el sentido de la vida y que se cruza con una mujer mayor que le va a dar nuevo sentido a su vida. Les voy a leer la única frase del libro que marqué para que entiendan el tono del libro y por qué yo lo estoy nombrando en este podcast. Comencé a entender que nacimos con el propósito de ver y escuchar. Eso es todo lo que el mundo nos pide, que estemos atentos. No importa si nunca fui una maestra o una trabajadora activa, mi vida igual tiene valor. Y cuando leí este libro, sentí que me saqué una mochila enorme de la espalda. Entendí la vida en algo tan sencillo como venimos al mundo a ser testigos de la existencia del mundo y no testigos de nuestra propia existencia. Ahora quiero traer todo esto a
la existencia humana en la adultez puntualmente, porque como creo que también nombré anteriormente, me costó mucho a mí afrontar mi adultez y afrontar que todas las decisiones que yo tomara iban a impactar en quién yo era. Porque también arranqué mi adultez tomando decisiones muy malas. Vamos a ser sinceros, la verdad que me mandé todas las cagadas a los 18 años, todas juntas. Fueron 6 meses que marcaron todos los próximos años de mi adultez y cómo yo me sentía con la persona que era como adulta. Les voy a leer la siguiente frase. Ser yo desde ahora significa no poder huir de la responsabilidad, como si todo el edificio de la creación reposara sobre mis hombros. Es que nos choca tener que tomar nuestras propias decisiones. No elegimos existir, pero existimos. Y a partir de ahí hay esta famosa frase de que hay que ir hacia adelante. Sabemos que hay un porvenir y que tenemos que ir hacia ese porvenir como humanos, como individuos. Sartre también decía que el hombre está condenado a su libertad. Apenas me volví una adulta, comencé a tomar las peores decisiones que podía tomar en base a esta libertad desmedida que yo tenía, porque nunca antes había sufrido las consecuencias de mis propias decisiones tan gravemente como cuando tuve total libertad de ellas. Ahora, ¿qué pasa con esos adultos que viven de las decisiones de otras personas, de sus padres, de su contexto laboral, de su pareja? En estos casos, nosotros estamos decidiendo poner nuestras vidas en las manos de otros, que ellos moldeen nuestra esencia. Pero al mismo tiempo, nosotros estamos permitiendo que nuestra esencia sea moldeada por otros porque nosotros decidimos que otros tomen esas decisiones por nosotros. ¿Se acuerdan que al principio dijimos con el ejemplo de la taza que es de carácter universal, es hueca y contiene un líquido y todas las tazas van a tener esa misma característica? Bueno, en los humanos pasa lo mismo cuando hablamos de el humano y la humanidad, que es que cada decisión que tomamos también moldea a la humanidad. A lo largo de la historia humana, el humano se elige a sí mismo. Elegimos, de alguna manera, seguir existiendo. Cuando era chica me acuerdo que me molestaba muchísimo, me enojaba mucho si mi mamá tiraba un papel al piso. Tenía la costumbre de abrir un paquete de cigarrillos y tirar el envoltorio del paquete de cigarrillos al piso. Y yo me enojaba y mi mamá no entendía por qué me molestaba tanto. A mí me enojaba inconscientemente, obviamente esto yo no lo sabía cuando era niña, porque de alguna manera el humano es legislador del humano. Por más que nosotros seamos un legislador menor de la humanidad, nuestros males menores, como tirar algo al piso, por más menor que sea esa acción que cometemos, es algo deshonesto. Es deshonesto ensuciar o tirar cosas en la calle porque vivimos y coexistimos con otros humanos. Es algo que somos conscientes de que está mal. Es algo que nos hace, no solamente hace mal a los demás, sino que también nos hace mal a nosotros mismos. El tema es que hacernos cargo de que eso nos está haciendo mal, hacernos cargo de que le estamos haciendo mal al otro, implica una angustia de responsabilizarnos por esto, responsabilizarnos de nuestros propios actos que no queremos afrontar o que evitamos afrontar. A nadie le gusta angustiarse, a nadie le gusta aceptar responsabilidades que no tiene ganas de aceptar. Entonces ahí entramos en una de, ok, yo no quiero responsabilizarme de esto, yo no quiero ver esto, no me interesa si te estoy haciendo mal, por más que ese mal inconscientemente me esté haciendo mal a mí también. A través de nuestras acciones, nosotros nos definimos. Somos responsables de crear nuestra propia esencia, nuestro propio sentido en un mundo que parece no tener sentido y que justamente no tiene un propósito definido. Nosotros le damos ese propósito a nuestra existencia. Entonces, si vos le vas a brindar ese propósito a tu vida, vas a tratar de ser lo más honesto posible para poder ser lo más auténtico posible, tomar decisiones en un plano en el que realmente puedas ver todo, porque cuando somos deshonestos solemos nublar nuestra mirada y no poder ver las cosas como realmente son y por ende no poder ser auténticos. Bueno, vieron que en un momento les dije que en este libro de Dorayaki, con esto que leímos, lo que nos dice es que los humanos vinimos a ser testigos de la existencia del mundo. A mí me encanta esto de ser testigo. Porque en una entrevista hace un tiempo de una actriz, no me acuerdo el nombre de la actriz, ella comentaba que ella viene a ser testigo de la vida de su marido. Que amar es eso, es ser testigo de la vida del otro. En mi caso, con mi novio Felipe, él es testigo de mi vida y yo soy testigo de su vida.
Yo estoy muy contenta cada vez que como él supera desafíos, veo cómo cumple metas, veo cómo va moldeando su esencia. Eso me fascina, es algo que amo y creo que tiene que ver mucho con la esencia del amor, que es que el amor se caracteriza por ser testigo de la vida de otra persona. Entonces, si somos testigos de las cosas, si somos testigos del mundo, si somos testigos de lo que sucede a nuestro alrededor, significa que, ¿vieron cuando les dicen tenés que cambiar de perspectiva? A veces estás teniendo un tipo de vida que estás teniendo y crees que no puedes cambiarlo porque todo depende de los otros y vos no tenés decisión sobre las cosas. Es porque no estás cambiando de perspectiva y no estás queriendo hacerte responsable de las decisiones que vos podés tomar porque te angustia. Tenés que ver the big picture, o sea, la gran imagen de todo lo que te está sucediendo, tomar distancia y entender de qué decisiones puedes tomar para quizás o tener más poder de decisión en tu vida, para tener la esencia que realmente querés y volverte una persona auténtica ante tu existencia, para ahí buscar un propósito. Porque yo creo que es difícil tener un propósito real cuando tus decisiones dependen de otras personas y cuando no estás siendo consciente o estás evitando ser consciente de tus propias decisiones. Le anoté varias frases, chicos. Estoy en modo citando frases. Descartes decía que no hay verdades universales de cómo vivir tu vida, sino verdades provisorias. Entonces, en tu vida, nada es una verdad absoluta. A ver, si nosotros aceptamos el sin razón de la existencia, si entendemos que la existencia no tiene razón de ser, o sea, simplemente existimos y ya, entramos en algo que es divertido, que es una antifilosofía. Vamos a depender de la fe. Entra el factor de la fe y entra el factor de la creencia, porque nosotros debemos creer en algún punto, más allá de que sea religioso o no, ¿eh? Bueno, para redondear, entendimos que esencialmente el humano es responsable de el bien y el mal, de lo que se considera bueno y lo que se considera malo en un periodo determinado, según las decisiones que tomen los individuos de esta humanidad. No es lo mismo lo que está bien hoy en día que lo que estaba bien hace 100 años. No son las mismas cosas porque cambiaron las decisiones y cambiaron las tendencias en la toma de decisiones de la humanidad en esos periodos determinados. Cuando somos auténticos y comenzamos a experimentar en el mundo cosas que nos dan verdadero placer esencial o existencial, estos momentos para filosofar que trae mucho Aristóteles en sus escritos, si mal no me equivoco, que es de ver un amanecer, estar con una persona que amás y sentir verdadero amor, ver una obra de arte. Cuando vos vivís esos momentos, hay como un momento de paz en el que entendés que hay una certeza en que la existencia tiene un sentido. Y qué loco y qué sanador que puede ser eso, ¿no? Qué bello. Así que nada, este capítulo fue para invitarte a ver más amaneceres, más atardeceres, ir a ver un horizonte, a abrazar a alguien que amás, a amar profundamente, a permitirte abrirte a momentos de amor, a contemplar arte y a vivir más momentos de esos que vos solo sabes o vos sola sabes que le dan sentido a la existencia. Les agradezco mucho por haber llegado hasta este punto del capítulo. Los invito a comentarme algo de si les gustó el capítulo o no, seguirme en mis redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok. Y nada, bienvenidos otra vez a este podcast. Estoy muy contenta de volver. Los quiero mucho, les mando un besote y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.